Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Bien. Buenos días, profe. Buenos días chicos. Pues un placer volverlos a ver. Oh, qué gusto de volverlos a ver, diría por ahí el buen Rigo Tobar. Así es que de igual forma es un gusto volverlos a ver. Veo pues prácticamente puras caras conocidas. Por ahí alguna que otra persona que no había tenido el gusto de darle clase. Para aquellos que no me conocen, soy el profesor Miguel Ángel Tobar. Voy a darles la asignatura de formación del Estado mexicano. Para los que ya me conocen pero no se acuerdan de mí, les di organización del, les di redacción de textos y expresión oral. Esta materia que les voy a dar para mí es una de las que más me apasiona, porque vamos a hablar acerca de cómo se ha conformado, cómo se ha formado nuestra nación. Es prácticamente historia de México, ¿sí? Vamos a ver la primera parte de la conformación de nuestro territorio y lo que ha sentado las bases para el México que tenemos el día de hoy. El periodo comprendido es de la etapa de la independencia de México hasta la finalización de la Revolución Mexicana. Hablamos que es del año de 1810 a 1921. Okay, es más o menos el periodo que vamos a estar viendo durante esta clase, pero pues para poder ver, entender y saber qué es lo que sucedió, por qué llegamos a una independencia, pues vamos a echarnos un brinquito hacia lo que es la etapa de la conquista brevemente para conocer qué era lo que pasaba, en qué territorios estábamos, qué era lo que pasaba a nuestro alrededor, sobre todo, ¿por qué? Porque este año es un año muy importante, estamos hablando que es el año 2021 y pues no hace mucho, el día 13 de agosto se conmemoró los 500 años de la conquista del territorio llamado Tenochtitlan, que era la tierra de los aztecas, y los aztecas jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las culturas mesoamericanas y sobre todo es parte de lo que es la historia de nuestro país. Porque con la caída de este imperio prácticamente se dio el inicio de la colonización, que es la etapa de duración del dominio español, que duró 300 años. ¿Por qué duró 300 años? Porque aunque inicia la lucha de independencia en 1810, se consume hasta 1821. El 27 de septiembre de 1821 es cuando se da la consumación de la independencia. Entonces, exactamente fueron 300 años de dominio español los que tuvimos. Y pues también en estas fechas, en septiembre, vamos a conmemorar, ahora sí que 300 años de ser un territorio que logró 200 años, perdón, de que obtuvimos nuestra independencia como tal. Pero bueno, vamos a ver, sentaremos las bases de la clase y a ello me refiero a lo que son las reglas. ¿Okay? El año pasado, por ser un año de prueba, se les permitió que no tuvieran encendida su cámara. Para este año sí es requisito indispensable, y de hecho está en el reglamento, que tengan encendida su cámara. ¿Quiénes son los que no van a poder tener encendida su cámara? Pues los que no les funcione. Y para ello lo tienen que acreditar sus tutores. Si sus tutores no nos notifican que sus cámaras no funcionan, pues nosotros vamos a dar por entendido que simplemente ustedes no las quisieron prender porque no quisieron. Y esto pues amerita a pues prácticamente considerar que ustedes no estuvieron en clase. Entonces sí les voy a pedir por favor que todos enciendan su cámara.
para que podamos iniciar, ya que veo sinceramente a más de la mitad del salón con la cámara apagada. Ok, poco a poco empiezo a ver que se empiezan a prender las cámaras. Uh-huh. Bien. Es importante recordarles que para estar en clase tienen que tener su uniforme. Si no tienen su uniforme, que es la playera polo, la playera dry fit, se les da la oportunidad para que porten una playera blanca, ¿sí? De preferencia sin estampado. Y que cuando estén ustedes en clase, no estén acostados sobre la cama o sobre la hamaca. Si a alguien se les sorprende, se notifica ante su tutor de grupo y posteriormente se cumplirá la situación de sancionar en clase. ¿Ok? Entonces, evitemos esto de las sanciones y sobre todo, imagínense, es historia. A muy pocos les gusta la historia. Y luego si están acostados en la hamaca, pues se van a dormir. Entonces, vamos a evitar tener todas las formas para que podamos no estar concentrados en la clase. Igual si hay alguien que tenga la tele apagada, perdón, la tele encendida, apáguenla. Si tienen distractores a su alrededor, traten de eliminarlos para que nos podamos concentrar. ¿Okay? De igual forma les pido por favor que exista un respeto mutuo, ya sea entre ustedes como compañeros, que se traten bien, que no haya palabras altisonantes, que se manejen con respeto, que se hablen sin ningún tipo de apodo o sin palabras despectivas. ¿Ok? Tanto a sus compañeros como hacia mi persona. De mi persona hacia ustedes van a tener un trato cordial y si de igual forma va a ser de mutuo respeto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el día de hoy. Esta clase va a ser de introducción. Les voy a decir los temas que vamos a ver, cómo voy a evaluar y sobre todo cuál va a ser el día que vamos a tener como sesión de Classroom. ¿Ok? Voy a empezar con mostrarles el contenido de la asignatura, que es formación del Estado mexicano. Es una materia de tipo obligatoria que se encuentra en el tercer semestre y que tiene un requisito académico previo. Dice requisito académico previo, no se requiere que hayan pasado ninguna materia obligatoria para poder tomar esta materia, y tiene una validez de 4 créditos, es decir, que cuando ustedes terminen por pasar formación del Estado mexicano van a obtener 4 créditos. El objetivo de la competencia de la asignatura es que ustedes puedan interpretar la realidad pasada y los proyectos de Nación de México que repercuten en su contexto social, tomando en cuenta el desarrollo histórico de Yucatán. ¿Okay? A nosotros cuando nos enseñaron la historia en primaria y en secundaria, pues nos manejaron la historia que nos quería contar la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Vamos a encontrar en esta clase muchas contradicciones a la historia que nos enseñaron en primaria y secundaria con la historia real de nuestro país. Por ejemplo, vamos a descubrir quién fue el personaje de Benito Juárez García. A Benito Juárez García, los gobiernos lo han enaltecido de tal manera que hasta en los billetes nos los han puesto.
Ha estado en los billetes de 50, ha estado en los billetes de 20 y hoy está en los billetes de 500. Pero ¿alguien ha visto en algún billete a Porfirio Díaz? Sí, Esteban, ¿en cuáles? No, y ninguno, profe. Solamente los billetes que salieron durante el porfiriato es de los únicos que lo podemos ver. Pero ¿por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué razón no está Porfirio Díaz en los billetes? Por la historia que tiene dictador. Exactamente, Suriel, por la historia que tiene de dictador. Pero ¿sabían ustedes que fue mucho mejor presidente Porfirio Díaz que Benito Juárez? Y esto no nos lo cuenta la historia. ¿Por qué? Porque la historia, chicos, se cuenta desde el lado de los vencedores, más no de los vencidos. Y Porfirio Díaz fue un derrotado, porque si recuerdan ustedes en lo que vieron en la historia, Porfirio Díaz es exiliado del país cuando se da la famosa Revolución Mexicana. Entonces es un derrotado. Y entonces los que resultaron ganadores o vencedores, que fueron los revolucionarios, se encargaron de estigmatizar la figura de Porfirio Díaz. Y por ello es que a Porfirio lo vemos como un personaje no grato dentro de la historia de México, cuando ha sido uno de los grandes presidentes y uno de los grandes héroes. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz fue un personaje fundamental para sacar al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y a diferencia de Porfirio Díaz, Benito Juárez puso en contradicho la soberanía del país. ¿Qué es la soberanía? Pues que prácticamente nos vendió, ¿sí? A través de los tratados Maclean-Ocampo, que vamos a descubrir cuáles fueron estos tratados, pues puso en entredicho parte del territorio nacional al ponérselo en bandeja de plata a los norteamericanos. Afortunadamente, el Senado norteamericano dio un paso de costado y dijo, no, ¿sabes qué? No nos interesa este tratado. Pero si se hubiera llevado a cabo, pues prácticamente todo lo que es de la parte de Oaxaca hacia el sureste, entre ellos nosotros, ya seríamos parte del territorio norteamericano. Pero bueno, vamos a continuar viendo la temática. Los primeros temas que vamos a abordar es la vida independiente en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa con el México durante la etapa de la independencia? ¿Por qué se da la independencia? ¿Qué es la independencia? ¿Qué pasa una vez que México logra su anhelada independencia en 1821 e inicia el primer imperio mexicano por parte de Agustín de Iturbide? El fracaso del imperio de Agustín de Iturbide y el primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria. El cambio de forma de gobierno entre un gobierno de tipo federalista o un tipo de gobierno de tipo centralista. Y el inicio del imperialismo a nivel mundial, las consecuencias que tuvo. Dentro de las consecuencias que tuvo el imperialismo es que, pues, México, al ser un territorio independiente, tuvo la amenaza de ser reconquistado por españoles y también por ser conquistado por franceses y norteamericanos. Los franceses en 2 ocasiones y los norteamericanos durante la guerra del 46. Durante esta primera unidad
van a tener una serie de actividades de hadas que van a valer 16 puntos. En la segunda unidad vamos a ver el tema del liberalismo y la construcción del Estado mexicano. Cómo nacen dos facciones, dos corrientes de gobierno, que unos son los conservadores y los otros los liberales. Y vamos a tener la famosa etapa de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma que va a consolidar en el poder a Benito Juárez y la victoria de los liberales. También aquí aparece la figura de Sebastián Lerdo de Tejada y inicia el camino de la presidencia de Porfirio Díaz, quien en un principio se iba a oponer a la reelección tanto de Juárez como de Lerdo de Tejada, y al final de cuentas va a lograr ser presidente de México. Una presidencia que duró 30 años. Con esto vamos a dar por terminado lo que es nuestro primer corte, y la segunda unidad tiene un valor de 14 puntos. Es decir, entre la sumatoria de la primera unidad y la segunda unidad son 30 puntos. 30 puntos es lo que vale su primer corte. En la unidad 3 vamos a ver el Estado porfiriano y la modernización de México. Vamos a ver cómo con la llegada de Porfirio Díaz, un país que durante un poquito más de 100 años estuvo enfrascado en guerra tras guerra tras guerra, iba a empezar a levantar económicamente a través del nuevo modelo económico que instauró Porfirio Díaz, a través de los científicos y el positivismo. Esta tercera unidad tiene un valor de 13 puntos. Y vamos a tomar la cuarta y última unidad, que es la Revolución Mexicana y el nacimiento del nuevo régimen. La Revolución Mexicana, que va a iniciar con la lucha de los que van a querer a sacar a Porfirio Díaz del poder. ¿Sí? Hablamos de un presidente que estuvo más de 30 años en el poder, entonces pues ya la gente quería un cambio, una democratización. Y aquí va a aparecer la figura de Francisco Madero, un personaje que iba a empezar a manifestarse en contra de Porfirio Díaz y iba a promover el inicio de la Revolución Mexicana con el Plan de San Luis. ¿Qué va a suceder alrededor de esta Revolución Mexicana? Porque la Revolución Mexicana no nada más es sacar a Porfirio Díaz del país, es todo lo que sucedió después de que Porfirio Díaz sale del país. La llegada de Francisco Madero, la decena trágica, la lucha entre los mismos revolucionarios por hacerse del poder, las traiciones que se dieron para llegar a la silla presidencial, y hasta finalizar con la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza. Una vez pensado que la Constitución iba a poner fin a la revolución, pues no, porque seguía todavía la lucha entre los revolucionarios por hacerse del poder, hasta que llega Álvaro Obregón y posteriormente Plutarco Elías Calles. Con Plutarco Elías Calles se da por finiquitada la Revolución Mexicana con la aparición de los partidos políticos en México, con el nacimiento del que hoy conocemos como el Partido de la Revolución Institucional y posteriormente el Partido Acción Nacional, el famoso PAN. Entonces, esta unidad 4
también vale 17 puntos para igual tener 30 puntos en total. Entonces, primer corte vale 30 puntos, segundo corte vale 30 puntos y el proyecto final tiene un valor de 40 puntos. ¿Okay? Entonces, evaluación del proceso, es decir, la sumatoria de los dos primeros cortes es 60 puntos y evaluación del producto final son 40 puntos finales. De 90 a 100 puntos, hablamos que tienen un nivel sobresaliente, de 80 a 89, un nivel satisfactorio, de 70 a 79, el nivel es suficiente, de 0 a 69, es un nivel no acreditado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro. No, perfecto. Bueno. A la gran mayoría les di clases, por no decir que casi a todos. Entonces ya saben cómo trabajo yo. Durante todo lo que es el primer corte, ustedes tienen la oportunidad para poder entregar sus hadas atrasadas. ¿Sí? Pero estas hadas que ustedes entreguen atrasadas no van a tener el mismo valor que si lo hubieran entregado en el tiempo establecido. ¿Sí? Por ejemplo, Leo yo encargo un trabajo para el día 10 de septiembre. Entonces Leo entrega su trabajo el 10 de septiembre y el trabajo tiene todos los puntos. Entonces Leo va a tener la calificación máxima. Y Luz entrega su trabajo el día 22 de septiembre. Es un trabajo que ya no está en el tiempo establecido, pero yo no le voy a dar todos los puntos a Luz del trabajo, así esté completo, esté bien elaborado. ¿Por qué? Porque le entregó a destiempo. Tampoco le voy a poner un punto, ¿sí? Pero sí, si hablamos que, por ejemplo, vale 5 puntos, puede alcanzar a tener, si está bien, muy bien el trabajo, puede llegar a tener hasta 4 puntos. Si es un trabajo bien a secas, tendría nada más los 3 puntos. ¿Okay? Esto con el fin de que ustedes puedan decir, bueno, pues a lo mejor no lo entregué, se me pasó, no decir, pues ching, como ya se me pasó, ya no lo voy a entregar. Y que poco a poco vayan cavando su propia tumba en la materia, ¿sí? El chiste es que ustedes tengan la oportunidad de salvarse ustedes mismos, ¿ok? Por eso tienen todo el primer corte para entregar todas las actividades del primer corte. En el segundo corte tienen toda la oportunidad para entregar sus actividades del segundo corte. De preferencia, para no tener que andar viendo si paso o no paso, de preferencia, entreguen sus actividades en tiempo y forma y elabórenlas bien para que puedan tener todos los puntos. Las actividades de Classroom, yo las tomo como actividades para recuperar puntos perdidos de las hadas. Por ejemplo, Esteban hace su trabajo y entonces Esteban, de 5 puntos que valía el trabajo, obtuvo 3. Entonces, con las actividades de Classroom, si Esteban entregó todas sus actividades de Classroom, Esteban puede haber recuperado esos 2 puntos perdidos que le faltaron de esas hadas que no estuvieron completas. ¿Okay? Al final del semestre, yo otorgo un punto extra de participación a los alumnos que estuvieron con una participación constante con sus cámaras, es decir, que tuvieron su cámara encendida durante un gran número de clases. De igual forma doy un punto extra a los alumnos que estuvieron más participativos y de igual forma doy un punto extra a los alumnos que tuvieron una asistencia continua, es decir, que tuvieron entre el 95% al 100% de las asistencias de clase.
Así es que literalmente aquí ya les estoy regalando 3 puntos. ¿Okay? ¿Quién va a reprobar? El que no quiera trabajar. ¿Quién va a pasar? El que me dé todas las herramientas y todos los elementos para que pase. Si, por ejemplo, alguien que por X o Y razón se atrasó, tuvo algún problema y terminó con 65, 66, pero participó, trabajó, yo lo vi constantemente en clases, me está dando herramientas para que yo lo pueda ayudar a pasar. Si es alguien que nunca entra, alguien que nunca entrega sus hadas, que no entrega sus actividades de Classroom, ¿cómo lo voy a ayudar a pasar? ¿Okay? Entonces, de las actividades de Classroom, las actividades de Classroom van a ser muy sencillas, puesto que se tienen que entregar durante la hora de clase de Classroom. Van a ser normalmente actividades de reto o lecturas que yo les voy a poner pequeños ejercicios. Estas actividades no es para que las realicen durante toda la tarde, es para que se efectúen durante la hora que es la hora de Classroom, porque solamente entregando su actividad es como ustedes van a poder tener la asistencia del día y la participación del día. Ahora, ¿qué días vamos a tener nosotros clase? Nosotros tenemos clase los días martes, jueves y viernes. ¿Okay? Martes, jueves y viernes. ¿Ok? De este martes, jueves y viernes, los días martes van a ser los días que vamos a tener sesión de Classroom. ¿Ok? Martes, sesión de Classroom. Jueves y viernes van a ser los días que vamos a tener clases en línea. Si por alguna razón yo no puedo darles la clase porque me quedé sin internet, alguna situación muy extraordinaria, yo les voy a dejar una actividad en Classroom. Y ese día, por ejemplo, si teníamos un miércoles, teníamos clase, ¿sí? Ese día voy a ponerles la sesión, la sesión de Classroom, y la siguiente sesión de Classroom va a ser sustituida por la clase. ¿Ok? El chiste es que ustedes mínimo por semana tengan 2 sesiones de Classroom. 2 sesiones de clases en línea y una de Classroom. Si alguien se queda sin internet, se enferma o alguna situación que les impida estar en clase, ya saben que sus tutores nos tienen que notificar para que nosotros les podamos dar tiempo para que ustedes puedan entregar sus actividades del día que no asistieron a clase. Y de igual forma justificar su falta. ¿Correcto? Bueno. ¿Dudas? Comentarios, algo que quieran comentar, algo que no les haya gustado de la forma en que se dio la clase en el semestre anterior, que quisieran decir y a ver si lo consideramos para mejorar la clase. Aunque es una materia completamente distinta, ¿verdad? Pero a ver, hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo bien? Bueno. Esta materia, chicos, les voy a pedir. Dime, Leo. Adelante, habla. Maestro, ¿cuánto le digo que iba a valer el primer y segundo corte? Ok, primer corte, 30 puntos. Voy a cambiar porque casi de este lado no escucho bien. Primer corte, 30 puntos.
Segundo corte, 30 puntos. Y el proyecto final vale 40. ¿Ok? ¿Qué maestro? No son muchas hadas, no son muchas hadas, son poquitas hadas. Estamos hablando que en total son, quitando las 2 pruebas de desempeño, son 9 hadas. ¿Sí? Son 9 hadas. Les digo, quitando las pruebas de desempeño, estamos hablando que son 4 hadas del primer corte y 5 del segundo corte. O 5 y 4, ya no sé, déjeme checo bien, porque ya no me acuerdo si eran 4 y 5 o 5 y 4, déjeme veo. ¿Para qué les cuento enchiladas? Déjenme ver. A ver, son 3, 4, 5. Son 5 hadas del primer corte y 4 hadas del segundo corte. ¿Okay? ¿Qué hay? Hay organizadores gráficos, hay ensayos, hay videos por hacer, pero están muy, muy entretenidas las actividades. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, bueno. Fíjense bien, chicos. En su plataforma de Classroom, en la materia yo les asigné una pestaña. En esa pestaña yo les voy a poner al término de cada clase el material con el cual estuvimos trabajando. Si es una presentación, les voy a poner el PowerPoint para que ustedes lo puedan volver a ver si tienen alguna duda dentro de la clase y lo puedan visualizar. ¿Ok? Además, antes de que empecemos un tema, yo les voy a decir una clase previa, qué es lo que vamos a ver, para que ustedes investiguen, para que ustedes lean y que esta clase sea participativa. Ustedes saben que a mí lo que menos me gusta es tener un grupo callado. Y que yo pueda saber que ustedes están. Una clase previa les voy a decir qué es lo que vamos a estar viendo para que ustedes lean, investiguen, indaguen y en la siguiente clase, cuando tocamos el tema, ustedes tengan herramientas para poder argumentar y que podamos debatir y que podamos enriquecer esta clase. Porque va a ser muy aburrido, va a ser muy tedioso que nada más yo esté con mi presentación y que yo esté hablando, ¿sí? Yo quiero que participen todos, ¿correcto? Entonces, primer tarea, ¿sí? Es investigar. No lo tienen que hacer en un cuaderno, no lo tienen que escribir, no lo tienen que entregar. Es simplemente leer información para estar al tanto de lo que vamos a platicar la próxima clase. Es investigar cuáles fueron los antecedentes o las causas de la conquista de México.
¿ok? No hay un límite, no hay un límite porque hay muchas causas. La principal de ellas es el descubrimiento de América. ¿Por qué el descubrimiento de América? ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiera llegado a México? Wow. Si Colón no hubiera llegado a América, no a México. ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiera llegado a América? ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiera descubierto este continente? Yo pienso que probablemente no estaríamos tan actualizados como lo estamos ahora, ya que nuestros descendientes eran los mayas y eran primitivos, y al llegar Colón y los españoles con sus nuevas tecnologías para ellos, no tendríamos lo que tenemos ahora, no podríamos estar hablando el español que hablamos ahora, y no tendríamos ¿cómo se llama? Los rasgos físicos que tenemos ahora también, y creo que ya. Muy bien, Carla, efectivamente, sí, esa es una muy buena argumentación, ¿ok? Y si no hubiera sido Colón, a lo mejor hubieran sido, en vez de ser los españoles, hubieran sido los ingleses, y a lo mejor ahorita en vez de hablar español estaríamos hablando inglés, o hubieran sido los nórdicos, dependiendo, ¿no? El curso de la historia hubiera sido distinto, pero sí es importante tener en cuenta que la principal consecuencia, o más dicho, el primer antecedente de la conquista es el descubrimiento de América. ¿Okay? Porque prácticamente nuestra cultura sería completamente distinta. ¿A alguien de aquí le gusta el pokchuk? A mí sí, profe. Bien. Además de Carla, ¿a alguien más le gusta el pokchuk? Karina, ¿sabes qué es el pokchuk? Leo le gusta el pokchuk, ok. Karina de Los Ángeles, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Te gusta el pokchuk? No. Ok, gracias, Lucelia. Buena pregunta para la gente que no sabe qué es el pokchuk, porque sí hay mucha gente que no sabe qué es el pokchuk. El pokchuk es un alimento que está hecho a base de la carne de cerdo, ¿sí? Es una especie de carne asada, pero en vez de utilizar res, utilizan el cerdo y se marina con la naranja agria, o si no hay naranja agria, se marina con la lima o con el limón y se ponen otras Profe, especies. Pero es una especie de carne asada, nada más que en vez de utilizar la carne de res, se utiliza la carne de cerdo. ¿Pero por qué esto? Porque la carne de cerdo, el cerdo lo trajeron los españoles y lo introdujeron dentro de la base de la alimentación de la cultura hispanoamericana. Dígame, señorita. am, hace rato creo que me preguntó y no le pude responder porque no funciona mi micrófono, como que se desactivó y ya me cambié de dispositivo, pero Ok, sí sé lo que es el pokchuk. ok, muy bien. Bueno, pues aquí les pongo, por ejemplo, el pokchuk, pero no solo el pokchuk, o sea, no solamente el cerdo trajeron los españoles trajeron una gran cantidad de productos, por ejemplo, el trigo. ¿A quién le gusta el pan? El pan en todas sus A presentaciones, todos. desde donas, bolillos, el cereal, pues su gran mayoría está hecho a base de trigo, ¿sí? Igual, por ejemplo, a los adultos les gusta mucho la cerveza, y la cerveza está hecho de semillas que trajeron los europeos. Así es que, pues, como les digo, muchas de nuestras culturas, nuestras creencias hubieran sido completamente distintas, ¿sí? Por ejemplo, los que son católicos, cristianos, pues ahorita tendrían adoración a polidioses,
¿sí? Sería politeísta. ¿Qué es politeísta? Que no solamente es un dios, sino que son varios. Tendríamos el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del aire, el dios de los vientos fuertes, que es huracán, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la creencia del politeísmo y no tuviéramos el conocimiento de que es un fenómeno meteorológico, imagínense en esos entonces, cuando venía un huracán, que decían, es que es el dios de los vientos fuertes que está molesto con nosotros porque hicimos algo. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Pues hacía sacrificios humanos, personales, para tener contentos a los dioses. ¿Okay? Entonces, cambia el pensamiento. Bueno. Entonces, la conquista es importante. ¿Por qué? Porque para que pueda haber una independencia tiene que existir una conquista. Y para que exista una conquista tiene que haber un pueblo que fue dominado. Entonces, el imperio azteca fue el imperio que predominó dentro de la civilización mesoamericana en ese entonces. ¿Por qué? Porque existieron otras civilizaciones, existieron los olmecas, existieron los mayas, ¿sí? Pero cada uno en su región dominó. En este caso, en la región del Valle de México, el imperio que prevalecía era el imperio azteca. Y este imperio azteca tenía sometidos a otros pueblos menores. ¿Y de qué manera los sometía? Pues como eran muy poderosos y habían conformado una liga del terror, que era la llamada Triple Alianza, que era con los pueblos de Nezahualcóyotl y los pueblos teotihuacanos, pues decidieron hacer una liga muy fuerte. Y todos los pueblos que estaban a su alrededor eran sometidos, de tal forma que si no contribuían, ya sea con dinero, no contribuían con especies, ¿qué pasaba? Pues les quemaban sus pueblos, robaban a sus mujeres, mataban a los soldados, y al final de cuentas le decían, bueno, pues si tú quieres tener mi protección, tienes que pagar. Entonces estos pueblos, cansados de la opresión de los aztecas y de la Triple Alianza, al ver que llegaban los españoles y que tenían armas sofisticadas, hicieron un pacto para poder ayudarles a llegar hasta los aztecas. Es decir, dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros sabemos quiénes son los que mandan aquí. Nos han tenido sometidos y nosotros ya estamos hartos. Si te ayudamos a llegar hasta el imperio, nos ayudas a volver a recuperar nuestras tierras y nuestros dominios. Y entonces Cortés inteligentemente les dice sí. Y entonces los pueblos como los tlaxcaltecas se unen a los españoles para acabar con los aztecas. Y los señores de Tlaxcala conservan el poder dentro de sus tierras. Y así como los señores de Tlaxcala, en el caso de la conquista de Yucatán, que también tuvo su proceso muy distinto al de los aztecas, porque dentro de esta búsqueda de oro y plata por parte del gobierno español, de la corona española, se encargaron misiones a diferentes expediciones. La más conocida a nivel nacional es la de Hernán Cortés. En el sureste, pues conocemos la expedición de Francisco de Montejo, ¿sí? Francisco de Montejo, que tuvo que aliarse de su hijo y de su sobrino para poder obtener durante mucho tiempo el territorio de Yucatán, pero también Montejo pactó con los señoríos mayas, con los caciques mayas, para poder llegar hasta la ciudad de To,
para poder tener el control del territorio. ¿Y los caciques mayas qué hicieron? Pues los caciques mayas no perdieron el poder de sus territorios y conservaron el poder tener un linaje y poder tener cargos públicos, aunque los españoles tenían prácticamente todas las de ganar. Pero bueno, esto y más es lo que vamos a ver durante la próxima clase. Por lo pronto voy a tomar lista de los que se encuentran el día de hoy. Rápidamente contesten presente. Abigail. Presente. Arlene. Belén. Braulio. Presente. Presente. Darren. Presente. Esteban. Presente. Presente. Fabricio. Presente. Frida. Presente. Iván. Alejandro. Presente. Karina de Los Ángeles. Presente. Karina Paola. Presente. Carla Araceli. Presente. Carla Noemí. Presente. Leonel. Ya te vi, Leo, aunque no te escucho. Luis Manelik. Presente. Luz Elia. Presente. Mario Samuel. Presente. Marisa Valeria. Presente. Milagro del Carmen. Presente. Naomi Vanessa. Presente. Noemí Marisol. Presente. Regina Guadalupe. Presente. Romina Nairobi. Presente. Sofía Valeria. Presente. Yarel Araí. Presente. Yuridia de Los Ángeles. Presente. Y Suriel Zaragoza. Presente, maestro. Muy bien, entonces, estando todos presentes, doy por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan un excelente día, cuídense y nos vemos mañana por este mismo Vaticanal. Hasta mañana, profe. Hasta luego, maestro. Que descansen. Hasta luego, profe. Con permiso. Nos vemos, cuídense.